Estimados aprendices de la formación, análisis y desarrollo de software ATSO, reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Comercio y Turismo SENA Regional Quindío. Esta noche nos acompañan las fichas 26, 75, 857, 26, 75, 859. Entonces en esta noche vamos a estar socializando la evidencia, destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL o simplemente SQL. Cualquiera de las dos formas está correcto. Respecto a esta evidencia, destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL, esto se refiere entonces al lenguaje SQL, el lenguaje de consulta estándar, perteneciente a la guía de aprendizaje 6, la competencia, la actividad de aprendizaje 22.051096A2 y la evidencia número 1. Vamos a dar la bienvenida, la socialización en qué consiste esta evidencia, la ampliación sobre la temática de estudio y la resolución de inquietudes y conclusiones. Bienvenidos a esta sesión en línea. Espero que todos se encuentren bien, desarrollando sus actividades, investigando, consultando, mirando videotutoriales para profundizar en lo que es esta formación y sobre todo en la parte, ya que estamos llegando a la parte más dura, que es la programación, el conocimiento avanzado, tanto de base de datos como de lenguajes de programación. Vamos a estar socializando entonces más adelante en qué consiste esta evidencia. Para recordarles, estamos dentro de la actividad de proyecto 6, que es desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario de software. La competencia 22.051096, que es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Y esta evidencia se denomina manipular datos en el sistema administrador de base de datos SMBD. Respecto a los resultados de aprendizaje, es el 22.051096-02, que es construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. En cuanto a la entrega de esta evidencia, está programada de acuerdo al cronograma entre el 19 de febrero del 2024, o sea, ya está corriendo un día, y iría hasta el 3 de marzo del 2024. Continuando entonces con esta evidencia, recordarles las fechas de entrega, 19 de febrero hasta el 3 de marzo. Se les aclara que estas evidencias están configuradas para entrega tardía, entonces antes de que finalice la fase podrían tomarse, pero lo ideal es que la entreguen dentro de estos tiempos. Bueno, para el desarrollo de esta evidencia que habla precisamente del lenguaje de consultas SQL de base de datos, tenemos este material de formación que es la implementación y manipulación de base de datos relacionales. Entonces esta evidencia habla de lo que es el lenguaje SQL. Si de pronto a algunos compañeros es nuevo, entonces decirles que SQL significa que es el lenguaje de consulta estructurada y es un lenguaje de programación para almacenar y procesar información en una base de datos relacional. Es decir, cualquier base de datos hay un lenguaje estándar que es SQL. Una base de datos relacional almacena información en forma de tabla con filas y columnas que representan diferentes atributos de datos y las diversas relaciones entre los valores de datos. Pueden usar las instrucciones SQL para almacenar, actualizar, eliminar y buscar y recuperar información en la base de datos. También puede usar SQL para mantener y optimizar el rendimiento de la base de datos. El lenguaje de consulta estructurada SQL es un lenguaje de consulta popular que usa con frecuencia los tipos de aplicaciones. Los analistas y desarrolladores de datos aprenden y usan SQL porque se integra bien con los diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, se puede incrustar una consulta SQL con el lenguaje de programación Java para crear aplicaciones de procesamiento de datos de alto rendimiento con los principales sistemas de bases de datos SQL, como Oracle, Microsoft SQL Server. Además, SQL es muy fácil de aprender ya que en sus instrucciones se utilizan palabras claves comunes en inglés. Entonces, dentro de los gestores de bases de datos, ahí se menciona como Oracle SQL Server, Access, MySQL o MySQL, Postgres, DBase y un sinnúmero más de bases de datos, incluso móviles también como SQLite y otro sinnúmero de bases de datos, entonces que están presentes en el mundo del almacenamiento de bases de datos.
¿Qué nos pide la evidencia? Destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias de DL y DML de SQL. ¿Qué debe realizar? Entonces, tomando como referencia el taller descrito a continuación, realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Entonces, ¿qué dice el taller? O sea, el problema dice que debemos crear una base de datos que puede ser biblioteca o libros, pero dentro de ella comenzamos a trabajar con la tabla libreta. Cree una tabla llamada libreta y debe tener los siguientes campos: nombre de tipo cadena 20, domicilio cadena de 30 y teléfono cadena de 11 caracteres. Entonces la instrucción es crear la tabla libreta con el nombre varchar 20, domicilio varchar 30 y teléfono varchar 11. Sencillamente bastante fácil. El tercero, visualice las tablas existentes, o sea, cómo utiliza el comando para visualizar las tablas existentes para verificar la creación de la tabla libreta, o sea, utilizando el comando show tables. Entonces, el punto número 4 nos pide visualizar la estructura de la tabla libreta con describe. El quinto, ingrese los siguientes registros: Alberto Mores, colon, 1, 2, 3 y 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juan Torres, Avellaneda, 135, 44, 58, 7, 57. Sexto, seleccione y muestre todos los registros. ¿Cómo mostrar todos los registros? Construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar e insertar 5 registros más. Cuente cuántos registros se ingresan. Ese es un informe técnico que debe consignar en el documento. Entonces, dice, referente a esta evidencia, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, debe tener como mínimo una portada, la introducción, el objetivo y sentencias punto a punto de la solución de las preguntas del taller llamado taller SQL. O sea, el documento es el taller SQL. Los lineamientos para la entrega, entonces es un documento, ya nos pide en formato PDF, o se acepta en Word, extensión libre. Para hacer la evidencia, pues hay que remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias de DML de SQL y el espacio GA6 220501 096 A2 EB01. Criterios de evaluación, entonces implementar restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño. Los ítems, realizar todos los puntos propuestos en el taller, aplicar el lenguaje de DL según el caso propuesto, aplicar el lenguaje de ML según el caso propuesto y el documento cumple con los requerimientos básicos según lo requerido. Ahí están los respectivos porcentajes. Entonces vamos a ampliar la temática haciendo una definición de qué es SQL. SQL significa, del inglés, Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado. SQL se utiliza para comunicarse con una base de datos y SQL es el lenguaje estándar para los sistemas de gestión de base de datos relacionales. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que es un gestor o un sistema de gestión de base de datos relacionales. Por ejemplo, habíamos dicho SQL Server, Oracle, DBase, Informix, Postgres, entre otros. Entonces, las sentencias se utilizan para realizar tareas como actualizar datos o recuperar datos de una base de datos. Los sistemas comunes de gestión de base de datos relacionales que utilizan SQL, volvemos a mencionar ahí, son Oracle, DBase, Microsoft SQL Server, Access, Ingress, etc. Los comandos SQL estándar, fáciles de aprender como select. Select viene de seleccionar, o sea, le estamos diciendo al gestor de base de datos seleccione. Insert, de insertar o de agregar. Update, de actualizar o de modificar. Otro comando es el delete o delete, que significa eliminar o borrar datos de una tabla. El create, o sea, crear una tabla. Drop o eliminar la tabla. Pueden utilizar para realizar casi todo lo que se necesita para hacer con la base de datos. Bueno, ahí hablamos de un tutorial. Se proporcionará las instrucciones básicas para cada uno de estos comandos y se permitirá ponerlos en práctica utilizando el intérprete de SQL. ¿Qué se puede hacer con SQL o qué se hace con SQL? Ejecutar consultas contra una base de datos, recuperar datos de una base de datos, insertar registros en una base de datos, actualizar registros en una base de datos, eliminar registros de una base de datos, crear nuevas bases de datos, crear nuevas tablas en la misma base de datos, puede crear procedimientos almacenados en una base de datos y se puede crear vistas en una base de datos y se puede establecer permisos sobre tablas, procedimientos y vistas. Algunos comandos importantes, ya los había mencionado anteriormente, por ejemplo, select, que significa extraer datos de una base de datos, update, actualiza
actualiza los datos de una base. Delete, borra datos de una base de datos. Insert into, inserta nuevos datos, nuevos registros. Create database, o sea, crea una nueva base de datos. Alter database, modifica una base de datos. Create table, crea una nueva tabla. Alter table, modifica una tabla. Drop table, borra una tabla. Create index, crea un índice clave de búsqueda. Y drop index, borra un índice. Son algunos de los comandos que encontramos dentro del lenguaje estructurado de consulta. Un resumen, cómo se los asocia estos comandos. Por ejemplo, dentro del DDL o la definición está el para las bases de datos y para las tablas, create o create. Para las tablas también el alter, database, el index, el truncar la tabla. Para la manipulación, entonces tenemos el select, de seleccionar, insert, update, delete, el merge de la tabla y también otros como DCL, el grant, el revoke, execute o rebate, o el manejo de transacciones que se hace a nivel de programación como el begin, commit, rollback, el subpoint y entre otros. Entonces algún resumen de esto. Vamos a mirar o decir por qué se debe aprender SQL. SQL es un requisito increíblemente importante y que los empleadores desean cada vez más. O sea, se busca o se sigue buscando personas o administradores de base de datos, o sea, que manipulen directamente la base de datos. A medida que las organizaciones buscan hacer más con sus datos, necesitarán más individuos con las habilidades para acceder y analizar esos datos. SQL es la habilidad que te permite hacer precisamente eso. El aprendizaje de SQL le permite extraer datos con mayor eficiencia, ya que las consultas SQL se pueden guardar y reutilizar fácilmente en cualquier momento. Puede realizar manipulación de datos, combinar datos de múltiples fuentes y gestionar grandes grupos de datos, y ya no tendrá que lidiar con un Excel gigantesco, ¿no? Recuerden que el Excel, cuando son datos en un número pequeño, pues se puede trabajar, pero conforme crecen los registros, se vuelve ya un poco tedioso y ya no responde a las solicitudes que hace el usuario. Entonces ahí miramos una estructura, ¿no? de unas sentencias SQL. Por ejemplo, en el primero le estamos diciendo que seleccione todos los registros de la tabla customer. Traduciendo al español sería clientes. Entonces estamos diciéndole select, que es seleccionar, asterisco, que significa campos o todos. En este caso el asterisco indica todos los campos existentes. ¿De qué tabla? De la tabla customer o clientes, nombre de la tabla. Pero también encontramos aquí una sentencia SQL más robusta o más compuesta, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar de que nos dice precisamente select, seleccione el campo, nombre de la compañía o company name. También dice el contacto o contact, el sector, la ciudad, from de customer, que sería el cliente de la tabla customer o de la tabla cliente, donde la palabra where significa donde para aquellos datos que cumplan la condición country, que es país, es igual a Spain o es igual a España. Entonces esta es una condición, una sentencia SQL. Como último punto diremos entonces ¿qué es SQL? MySQL o MySQL, que lo estamos tomando como un gestor de base de datos didáctico de ejemplo y que se lo trabaja en la academia y también se lo puede trabajar en páginas web, en proyectos medianos y también grandes. ¿Qué es MySQL? Entonces MySQL es un sistema de administración de base de datos relacionales de código abierto ofrecido por Oracle. Los desarrolladores pueden descargar y usar MySQL sin pagar tarifas de licencia y pueden instalar MySQL en diferentes sistemas operativos o servidores en la nube. MySQL es un sistema de base de datos popular para aplicaciones web. Entonces, no confundir SQL con MySQL. MySQL, el lenguaje de consultas SQL, es un lenguaje estándar para la creación y manipulación de base de datos. Y MySQL o MySQL o MySQL es un programa de base de datos relacional que utiliza consultas SQL. Si bien los comandos SQL están definidos por estándares internacionales, el software MySQL se somete a actualizaciones y mejoras continuas. Bueno, entonces vamos a mirar cómo está nuestra estructura en la formación. Podemos ingresar entonces a nuestra página a través de las autenticaciones. Recordarles que este LMS territorio muy pronto va a salir de nuestra formación y estaremos trabajando con otra plataforma. Entonces invitarles a que realicen copias de seguridad de sus evidencias para que las tengan en cuenta, ¿no? Porque a partir del próximo mes de abril tendremos otra plataforma. Ya están notificando. Entonces entramos a contenido del curso. Por favor, ¿me confirman si me están escuchando bien? Sí, señor, sí se escucha. Muy amable. Muchísimas gracias.
3. Entonces les decía que estamos dentro de la carpeta fase 3, ejecución. Luego iríamos a la guía de aprendizaje. Entonces, en este caso estamos trabajando con la actividad de aprendizaje 2, que es la guía de aprendizaje 2 y la evidencia 3. Entonces vamos a mirar la evidencia número 1, que es destreza y conocimiento en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Entonces por este espacio van a subir la evidencia. Entonces no se olviden por este espacio. Ahora, que contamos con un material de formación que es el implementación y manipulación de base de datos. Entonces entramos por este espacio, le damos ver el contenido. Aquí nos explica claramente qué es el lenguaje SQL. Aquí están las interfaces, cómo instalar el MySQL. Esto en cuanto a esta parte. Para simular el servidor de MySQL he instalado SAM. Para los compañeros que no han instalado SAM, pues es muy fácil. Escriben en su navegador SAM de esta manera. Los lleva a esta página. Y aquí pueden descargar la versión para Windows o la versión para Mac si tienen equipo Mac. Muy fácil, le damos allí y el sistema comienza automáticamente a descargar el SAM. Yo como ya lo tengo instalado, para la instalación pues no solicitan ninguna novedad, solamente lo que les pregunta es cambiar la carpeta, es lo único que pregunta. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces una vez se está ejecutando, ustedes pueden instalarlo aquí en el menú inicio y tiene un panel de control como el que miramos ahí en pantalla, ¿no? Ahí mire que no está ejecutándose todavía. Aquí tenemos el Apache como tal, lo inicializamos el servicio, se inicializa por el puerto 80. Podemos administrar, configurar y vamos a iniciar el servidor de MySQL. Entonces aquí iniciamos, se inicia en el puerto 3306, le damos ahí en administración, pues nos puede llevar al PHP MyAdmin, que es la interfaz para poder trabajar con este lenguaje de manipulación de base de datos. Entonces también podemos trabajar con esta interfaz que se llama MySQL Workbench. ¿Cómo se descarga? Entonces también es muy fácil. Escribimos MySQL Workbench y le damos descargar. Simplemente presionamos en el enlace, le damos aquí en descargar ahora, escogemos la versión que queremos, Microsoft Windows, Mac o Linux, la que nosotros necesitemos. Aquí nos dice que estamos en la versión 8, le damos descargar. Al darle descargar nos dice que si inicia sesión o nosotros le damos aquí donde dice no gracias. Aquí en esta parte, al darle clic en ese enlace comienza a descargarse entonces la base de datos, el Workbench. Entonces una vez tengamos instalado cualquiera de las dos herramientas nos sirven. Entonces vamos a hacer una parte con el uno y otra con el otro. Aquí está el Workbench. Veremos que se ejecute. Bueno, ya está inicializándose. Mientras se inicializa, ahí lo tenemos. Esta interfaz para manipular las bases de datos MySQL a través del lenguaje SQL, a través del gestor MySQL o MySQL. Vamos a hacer una secuencia de lo que aparece allí, ¿no? Entonces, dependiendo dónde se haya instalado la carpeta, en mi caso, yo la instalé dentro de D. Ustedes pueden ver la carpeta donde se haya instalado. Aquí está SAM. Aquí está buscamos una carpeta que se llama MySQL. Aquí la tenemos. Ahí ubicamos una subcarpeta que se llama bin. Mírenla, está en esta parte. Entonces yo voy a copiar esta dirección y voy a iniciar y busco aquí que aquí hay un archivo que se llama MySQLX. Entonces ese es el que se va a trabajar. Voy a iniciar en la línea de comandos CMD. Voy a trabajar como administrador. Ahí tengo el texto. Como recuerdan que está dentro de D, entonces yo me voy a ubicar en mi caso, ¿no? En el caso de ustedes pueden utilizar la ruta que se encuentre. Yo la tengo en ese espacio. Yo le voy a decir que con el comando CD que me vaya a esa carpeta. En caso de los otros, de los que se instala por defecto, puede que esté en C, ¿no? C, SAM, MySQL bin. Y se recuerdan que en esa carpeta hay un archivo que se llama MySQL o mysql.exe. Entonces voy a ejecutar ese comando. MySQL. Este U significa el usuario. El usuario va a ser root y -p, que es del password. No le tengo asignado password, entonces esa es la manera como voy a ingresar. Doy enter, me pide password, no tengo, entonces lo dejo allí. Cuando aparezca de esta manera, significa que ya estoy dentro de la base de datos de MySQL dentro del servidor. Entonces hay un comando que se llama versión. Para salir
del entorno de MySQL damos quit, punto y coma, y hemos salido. Voy a limpiar pantalla con CLS y voy a volver a entrar. Recuerden, MySQL -u root. Entonces ahí estamos dentro del comando. Vamos a decirle cuántas bases de datos tenemos en este momento. Entonces hay un comando que se llama show databases. Me dice que tengo una base que se llama CRUD 2024, información, MySQL. Esas son las tablas que encontramos. Vamos a hacer un seguimiento. Recuerden que en su documentación hay un ejercicio. Lo vamos a desarrollar y de acuerdo a eso, si surgen preguntas, me dicen y las podemos aclarar. Entonces en su ejercicio aparece la siguiente. Dice, vamos a crear la base de datos. Este es el comando para crear la base de datos. Pues voy a crear una base de datos que se va a llamar prueba. Create databases. Recuerden que va con punto y coma. Create database prueba. Damos un enter y cuando aparece query OK significa que se ha creado. Vamos a mirar, mire que en la lista no hay ninguna prueba, ¿no? Hay una prueba car, pero no hay prueba. Entonces voy a darle nuevamente el comando para visualizar las bases de datos, que es show database. Doy enter y mire que aquí hay una base de datos que se llama prueba. Ahora voy a decirle que el sistema, mire que aquí no está trabajando con ninguna base de datos, dice que ninguna. Yo le voy a decir que trabaje con la base que acabo de crear. Para eso utilizamos el comando use prueba. Damos punto y coma y damos enter. Entonces mire, dice que la base de datos ha cambiado y ahora sí estamos trabajando como prueba. Vamos a listar esa base de datos cuántas tablas tiene. Entonces le voy a decir que describa, o mejor dicho, show, que significa mostrar tablas. ¿De qué? De la base de datos prueba. Le voy a decir punto y coma, enter. Y me dice que está empty, significa vacía. No hay ninguna tabla. Entonces vamos a intentar crear una tabla. Antes de crearla, intentemos eliminar esa base de datos. Drop data base prueba. Este comando va a eliminar la base de datos. A ver qué nos dice. Se eliminó. Efectivamente se eliminó. No hay vuelta atrás. Eso no lo vayan a hacer en producción o cuando ustedes estén trabajando en una base de datos de alguna entidad, porque allí sí, hasta ahí llegó su contrato de trabajo. Entonces, mucho cuidado. Voy a intentarla crear nuevamente. Recuerden que es create database prueba. Se creó, la voy a mirar. Ahí está prueba creada en este momento. Y vamos a crear una tabla. Entonces, vamos a decirle que use la base de datos que acabamos de crear. Use prueba. Ahí tenemos entonces ya trabajando sobre la tabla, la base de datos prueba. Entonces vamos a crearle una tabla que se llame personas. Créate. Ahí estoy diciendo que va a crear una tabla que se llama personas con un campo que se llama nombre, con un tipo de dato que va a aceptar solo letras o caracteres. Le vamos a decir varchar de 40 letras, coma, y también un campo que se llame fecha, que va a ser de tipo fecha. Entonces, mucha atención, habíamos hecho una prueba, esta base no tiene ninguna tabla. Vamos a crear la primera tabla, créate tabla personas con un campo que se llama nombre, varchar, aceptará hasta 20 caracteres o nombres de 40 letras y una fecha. Voy a darle enter y dice que se ha creado. Voy a decirle mediante el comando que me muestre cuántas tablas ahora tiene la base. ¿Cuántas debería tener? Show tables. Los que están atentos, entonces, ¿cuántas tablas debería tener? Active su micrófono y diga cuántas. 1, 2, 3. Una sola, ¿no? Entonces vamos a darle show tables. Y efectivamente nos dice que existe ya una tabla personas. Ahí dentro de los comandos SQL hemos mirado. Entonces, créate databases, créate tablas o crear las tablas. Ahora le vamos a decir que me describa esa tabla personas. Le digo, describe personas. Me dice que tiene un campo, inglés es fiel campo, nombre, que es de varchar de 40, acepta valores nulos, no hay llaves, key es llaves, por defecto no hay, extra tampoco. Hay otro campo que se llama fecha, que es de tipo date o fecha, nulos si acepta, key no tiene llaves. Tenemos ya creada una tabla personas y se han afectado. Entonces ahora nos pide que examinemos las tablas, ya las examinamos con show tables. Los valores nulos, podemos permitir que acepte o no acepte valores nulos. Entonces vamos a crear una tabla que se llame ciudad 1. Créate tabla ciudad 1 y va a tener un nombre que va a ser un varchar, que es tipo de dato texto de 20. No nulos, no acepta nulos. Y un campo que se llama población. Recuerden que aquí en MySQL puede utilizar letras mayúsculas y minúsculas, no hay ningún inconveniente. Y un tipo de texto que es tipo de datos, entero, acepta nulos. Mientras que el nombre no puede ir no nulo, la población sí es un número que puede ir nulo.
Si todo va bien, al dar Enter nos crearía entonces una tabla ciudad 1 con dos campos, con el campo nombre y el campo población. Voy a darle Enter. Dice que se creó correctamente. Voy a visualizar cuántas tablas tengo. Show tables. Tengo dos tablas, ciudad 1 y personas. Voy a decirle que describe ciudad 1. No se olviden siempre colocar punto y coma, ¿no? Damos Enter y nos dice que la tabla ciudad 1 está conformada por el campo nombre, nombre de tipo carácter acepta 20. Nulos, no acepta valores nulos, siempre tiene que ir con un valor, una llave. Default, valores por defecto vacío, nulos. Y lo mismo para población, que es un entero, que acepta hasta 11 números, nulos, sí, etcétera. Entonces ya hemos mirado otros comandos. Bueno, mirando las tablas existentes, no show table, ya la habíamos mirado. Tenemos dos tablas, ciudad y personas. Valores por defecto, ¿no? Entonces podemos crear que ingrese valores por defecto. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que se llama ciudad 2. Créate table, ciudad 2, con el campo nombre, que va a ser un varchar de 20, no nulo. Población entera, o el valor, el tipo de dato es entero, nulo. Y default, o por defecto, siempre les va a agregar 50,000, un valor de 50,000. Cerramos, doy punto y coma. Si todo está bien, nos creará la tabla ciudad 2. Sí, nos creó. Vamos a decirle cuántas tablas tengo. Tengo 3. Le voy a decir que describa la ciudad 2. Entonces dice que está conformada por esos dos valores. Y el valor por defecto, mire que es 50,000. Entonces ahí tenemos la tabla, el valor no null y el valor es por defecto. También podemos crear llaves primarias. Vamos a crear una ciudad 3, la tabla ciudad 3. Créate table o tabla ciudad 3. Esta va a tener un nombre que va a ser de tipo cadena, varchar de 20 letras. Va a ser no nulo y también va a ser primary key o llave primaria. Primary key. Le vamos a decir que también tenga la población, un campo población de tipo de dato entero, nulo. Y default también 50,000. Ciudad 3, que me la describa. Dice que tiene una llave primaria que es nombre y tiene valores por defecto. En el caso de población de 50,000, podemos ver cómo se creó una llave primaria desde los comandos. Podemos también crear campos autoincrementables, es decir, que a lo que ingrese un registro se vaya creando automáticamente, aumentándose. Por decir algo, código 1. Ingreso el primer registro, créate tabla. Ciudad 4. Le vamos a poner un campo que se llama clave int auto increment y también que sea primary key, otro campo que se llame nombre, que va a ser varchar de 20, not null. Luego diríamos que población, que va a ser el valor entero, null, y default 50,000. Revisemos, créate tabla, clave de tipo entero, autoincrement, primary key, otro campo nombre, varchar 20, no nulo, población nulo y por defecto. Sí, está correcto. ¿Cuántas tablas tenemos hasta el momento? Show tables. Tenemos 2, 4, 5 tablas. Vamos a decirle que describa la última que hicimos. Escribe ciudad 4. Mire que tenemos ahí con los valores clave, primaria, llave primaria, nulo y autoincrement, que es autoincrementable. Nombre, población. Entonces tenemos estos datos hasta allí de creación de las tablas con los valores allí vistos. La descripción podemos ir mirando en esta parte. Bueno, entonces llegaría la parte de agregar datos. Bueno, se puede crear índices. Ahí en su documentación pueden mirar cómo crear índices, crear llaves únicas, llaves foráneas. Bueno, tenemos todos estos valores bastantes amplios. Lo pueden ver ahí en su tabla, en su base de datos. Entonces, esto podemos seguir trabajando aquí, pero voy a intentar ahora realizar el trabajo también con esta interfaz que se denomina Workbench. Entonces, lo que debemos asegurarnos es que haya conexión a la base de datos. Podemos hacer con este símbolo más aquí, un clic. Y ahí testeamos. Primero testeamos, dice que si hay comunicación, entonces ya le asigno aquí un nombre a la conexión y lo demás pues ya me dice que está funcionando. Entonces yo creé ya una conexión y yo le voy a decir entonces, mire que aquí está prueba que acabamos de crear.
Aquí están las tablas, ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3. Entonces voy a decirle que use la base de datos prueba. A ver, vamos a ejecutar así con este comando prueba. Entonces ahí usando la base prueba. Por aquí también podríamos seguir creando tablas, ¿no? Por ejemplo, créate tabla. Aquí ya nos ayuda. Digamos ciudad 5. Por ejemplo, el código que sea un varchar de 20. Como decía al principio, fecha, tipo date. Ahí debería funcionar. Voy a dar a ejecutar y se creó. Vamos a darle aquí en esta opción. Aquí hay un icono de unas dos flechas. Le voy a hacer clic para que me refresque y efectivamente mire que hay una tabla 5. Miremos entonces cómo agregar datos a una tabla. Por ejemplo, esta tabla dice que está conformada por nombre y población. Entonces el comando para agregar es inserinto. Ahí estoy diciéndole que voy a agregar datos, inserinto a la tabla ciudad 1. ¿A qué campos? Inserinto ciudad 1 al campo nombre y al campo población. Valúes, abro paréntesis, y los que son cadenas entonces van entre comillas. Entonces voy a decir, por ejemplo, Bogotá. Y una población de 8 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerraría, un punto y coma. Ahí le estoy diciendo que voy a agregar datos. Entonces voy a ejecutar con este comando. Ejecutar, ejecuto. Y dice que se agregó. E insertemos otro valor. Dentro de ciudad 1 le vamos a decir que me agregue ahora otra ciudad que se llama Medellín. Y esta solamente tiene una población de 4 millones. Voy a ejecutar. Y dice que se agregó. Voy a agregar otra ciudad, nombre que sea Cali y que sea de 3 millones. Y voy a aprovechar también otro comando. Voy a copiar el mismo, control C, voy a dar control B y le voy a decir que me agregue la ciudad de Bucaramanga, que tiene 1.5. Y también le voy a decir que me agregue otra ciudad que se llama Barranquilla, que también tiene 3 millones. Bueno, pongámosle 3.5. 1, 2, 3, cierro paréntesis. Entonces mire que voy a agregar 3 registros. Mire que el final tiene que ir con punto y coma. Voy a darle ejecutar para que se me instalen, se me agreguen 3 datos. Voy a darle ejecutar. Parece que todo funcionó bien. Voy a crear una nueva consulta. Aquí le voy a decir que me seleccione. Recuerden que para obtener registros de la tabla se utiliza el comando select asterisco from. Recuerden que select es de seleccionar todos los datos de la tabla ciudad 1. Pongo punto y coma y le doy ejecutar. Y mire, en esta parte puedo ver los datos que yo he ingresado. Veámoslo por acá también. Le digo select asterisco from ciudad 1. Ahí podemos mirar que está agregada Bogotá con 8,000, Medellín, Cali y Bucaramanga. Le voy a decir que solo me muestre las que empiezan con la letra B. Entonces le digo select, solo me muestre ciudades. Nombre, que es el campo. From, ciudad 1. Donde, esta es la condición. El nombre sea igual a Bucaramanga. Nos dice que existe Bucaramanga. Hagámosla un poquito más compleja, que empiecen con B. Entonces no utilicemos este comando, sino le decimos que nos muestre las que empiezan con la letra B. Nos dice que todas las que empiezan con B. Entonces mucha atención a lo que estoy haciendo aquí. Le estoy diciendo que seleccione solo el nombre de la tabla ciudad 1 donde el nombre comience por la letra B. El porcentaje significa cualquier texto, pero que el principal sea con la letra B. Entonces esto podemos hacer de esa manera. Ahora le voy a decir nuevamente que me muestre todas las... Ahí se ha ido un error con la de 1500. Regresemos al Workbench. Le voy a decir nuevamente que me seleccione los 1000 primeros registros. Entonces voy a modificar este dato. Por ejemplo, aquí está 15 millones, ¿no? A ver, 1, 2, 3, sí, 15 millones. Voy a modificar el de Bucaramanga, que ya no es 15 millones, sino 1.500.000. Entonces le voy a decir update, que es actualizar. Update, ¿qué voy a actualizar? La tabla ciudad 1. Set, que significa con. Set, el campo, que se llama población. El campo ya no va a ser 15 millones, sino 1.500.000. 1, 2, 1, 2, 3. Ahí serían 1.500.000 que se va a actualizar. Pero le digo dónde, porque si le dejo así se me actualizan todas. Entonces le digo dónde, nombre es igual a Bucaramanga. Mucha atención que estoy diciendo aquí. Con update le voy a decir que me cambie o que me actualice ese valor. Bucaramanga. Entonces doy enter
y efectivamente dice que se actualizó. Vamos a corroborar. Select todos los registros que tiene la tabla Ciudad 1. Doy Enter y efectivamente mire cómo está Bucaramanga. Ahora ya tiene 1.500.000. Entonces hemos utilizado ahí esos valores. Ahora voy a crear una ciudad, un registro y lo voy a eliminar. Le voy a decir que insert into Ciudad 1. El campo se llama nombre, población, con los siguientes valores. Valúes, entonces digamos nombre. Se llama la ciudad perdida y tiene 500.000 habitantes. Ahí debería ingresar. Se ingresó. Vamos a realizar la consulta. Y mire que ahí está la ciudad perdida. Yo voy a eliminar ese registro. Ese registro no va. Entonces, ¿cuál es el comando para eliminar ese registro? Es delete from. La tabla se llama Ciudad 1. Si le pongo así, delete from Ciudad 1, se eliminarán todos los registros. La tabla sigue ahí, pero sin registros. Nunca lo hagan tampoco en sus trabajos, en las bases de datos de producción. Damos delete from Ciudad 1, donde el campo se llama perdida. Ahí le digo que me va a eliminar ese registro. Delete from ciudad, donde el nombre de esa ciudad se llama perdida. Entonces doy Enter y se ha eliminado. Voy a darle un Select y mire que ya no salen 6 registros, sino 5. Entonces son como los comandos más importantes que nos piden. Recordemos que la evidencia es bastante sencilla. Solamente nos pide, dice, cree la tabla libreta con tipo cadena 20, cadena 30, teléfono 11. Las crean y luego dice que muestre las tablas que ha creado, o sea, la tabla única, la describe, ingresa estos registros y seleccione todos los registros. Como selecciona, construye las sentencias que actualice los datos, o sea, sería el update. Insertar 5 registros, ya miramos cómo insertarlos desde este espacio, podemos ingresarlos o podemos hacerlos también desde acá. Intentemos ingresar, a ver, otros 2. Es de la que autoincrementa clave, entonces digámosle, como tiene clave, vamos a agregarle a este, insert into. La tabla se llama Ciudad 4. Le vamos a decir en el campo, ya no le voy a decir clave, ¿no? Porque ese es autoincrementable, no lo voy a incluir. Solamente voy a incluir nombre, valúes. Le voy a decir que me agregue acá la ciudad de Neiva. Y sí se agregó. Mire, ¿por qué creen que se agregó? Por ejemplo, 1 yo no lo agregué. 50.000 tampoco. ¿Quién me ayuda a darle una explicación por qué se dio eso? Recuerden que el comando... Ahí cuando usted puso el campo autoincremental y que ese valor 50.000 estuviera por defecto. Exactamente, esa es la respuesta. Acá arriba dice que por defecto, si yo no le agrego, él le va a agregar 50.000. Y además la clave dice que es autoincrementable. Entonces agreguemos otro. La ciudad de Pasto. ¿Será que ahí me agrega? También sí me agrega. Pero entonces yo le voy a decir que me agregue con 500.000 habitantes. Aquí debo decirle población. ¿Sí estará bien allí? ¿Está bien ese valor? No salgamos de la duda, démosle Enter. Y sí, efectivamente está correcto. Dice. Y mire, dice que Neiva tiene 50.000 y Pasto 500.000. Y tiene una clave o un código 2. Esto es lenguaje SQL. Estos mismos comandos lo podemos hacer con otro gestor de base de datos. Por ejemplo, SQL Server. Podemos haber trabajado con Postgres y funcionan. Entonces, la descripción de la evidencia dice... Realice un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Primero, cómo crea la tabla libreta. Primero, la base de datos, ¿no? La base de datos, llamémosle biblioteca. Entonces, crea la tabla libreta. Entonces, ¿con qué comando crea la tabla libreta? Create table. Aquí estábamos utilizando cómo creábamos una tabla. Entonces, ahí estaríamos informando cómo lo hacemos. Aquí incluso taller nos dice que de esta forma se podría estar creando. ¿Cómo muestra las tablas que tiene la base de datos? Entonces, con show table. Ahí te debe mostrar el pantallazo o copia el texto con el que le funcionó. Visualizar la estructura de la tabla utilizando el comando describe. ¿Cómo ingresa? El comando para ingresar a la tabla registros es insert into. Por ejemplo, aquí es Alberto Mores. Entonces, insert into estos 2 registros. Seleccionar y mostrar todos los registros. ¿Cómo selecciona? Con el comando select. Y dice que construye las sentencias que actualicen datos que acaba de insertar. Entonces, select y los registros. Insertar 5 registros más, o sea, en total 7 u 8, hasta 10 registros. O bueno, los que pueda registrar. Y cuente cuántos registros se ingresan. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta tabla, por ejemplo, hay un comando que se llama select count from ciudad 4. ¿Cuánto me debe devolver? 1, 2 registros. Le voy a dar Enter y me dice que tiene
2 registros. Hagámosle el mismo ejercicio, pero con la tabla, la ciudad 1. Dice que tiene 5 registros. Recordemos que la ciudad 1 está de esa manera y cierto, tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5 registros. Ese es el ejercicio, ¿no? Les recomendaría mucho que puedan trabajar todos los ejercicios que están aquí en su componente formativo, ¿no? Ahí están todos los ejercicios que hicimos, están allí detallados. Entonces lo podemos hacer ya sea desde esta interfaz del MySQL Workbench, desde la consola, o también lo pueden hacer desde el PHP Admin. Si han instalado SAM, entonces pueden hacerlo desde aquí también. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo la tabla prueba. Aquí está tabla prueba. Aquí están las tablas, ciudad 1, ciudad 2. Entonces aquí están los comandos SQL. Por ejemplo, le digo select asterisco from ciudad 1. Aquí le doy ejecutar. Aquí está, vea, Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Podemos hacerle también desde el PHP Admin. Digamos que voy a hacer una nueva consulta, editar línea. Entonces, digámosle que voy a trabajar select asterisco from ciudad 1, que me muestre donde el nombre empieza por B, dijimos. Ahí estaría entonces la estructura. Damos ejecutar o aquí, continuar, aquí está. Entonces me muestra Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Entonces podemos trabajar con cualquiera de los 3 interfaces, ya sea el PHP Admin, el Workbench o la consola, cualquiera de las formas que les parezca a ustedes más conveniente. Incluso desde esta también se puede grabar, ¿no? A ver, selecciono esto, control C y vengo acá en Word. Mire, ahí ha pegado. Profe, También una pega. pregunta. Sí, señor. Yo tengo instalado SQL Server, igual es prácticamente lo mismo. ¿Se puede trabajar Lo en la mismo. evidencia? Sí, sí, claro, perfecto. Si usted la tiene instalado, pues ahí SQL tiene el manager, ¿no? El manager, el administrador, y también tiene la parte de editor de consultas. Las sentencias SQL son las mismas. O si alguien puede instalar Postgres, pues también puede trabajar en Postgres. O en Access, incluso en Access funcionan también las consultas. Bueno, entonces no sé si haya más preguntas al respecto. Tutoriales, hay los que se imaginen. Video tutoriales de SQL no se van a varar por esto. SQL es muy amplio, es una oportunidad también de trabajo, como decía ahí el texto, y pues los animo a que sigan estudiando esta administración de base de datos. Si no hay más preguntas, entonces quiero agradecerles a todos la asistencia. Una feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.